Nuevamente, darles las bienvenidas, bueno, ya buenas tardes a cada uno de nuestros participantes. Como ya me conocen, me llamo Jorge Morales y es de mi más grande agrado darles la bienvenida a esta última ponencia del día de hoy. No se preocupen, el día de mañana ya estaremos continuando con las ponencias de esta jornada de psicología organizacional organizado por FEPSI. Ya en esta quinta y última ponencia del día, no menos importante, se titula Más allá de la bienvenida, cómo el onboarding transforma la experiencia laboral. Como ya saben la dinámica, la duración de la ponencia será de 45 minutos aproximadamente, seguida por una sesión de 15 minutos para preguntas y respuestas. Al final de la ponencia se enviará el link de asistencia para que ustedes puedan registrar junto a la palabra clave su participación por el día de hoy. Así que sin más que agregar, damos la calurosa bienvenida a la psicóloga Zuly Palomino. ¿Se encuentra disponible? Buenos días. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Perfecto. ¿Qué tal, Zuly? Espero que te encuentres bien. Para que puedan conocer un poco más a la psicóloga Zuly Palomino, ella es egresada de la carrera de la Universidad Ricardo Palma y actualmente es especialista en recursos humanos con una sólida trayectoria en gestión de talento humano, tanto en el sector público como privado. Se ha desempeñado como analista de selección en Corporación Yellow Panorama, BPO, como especialista en Manpower, también como asistente de clima cultural organizacional en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y como consultora junior en gestión de talento en Albergo Pendiente. Actualmente viene liderando procesos vinculados al fortalecimiento de la cultura y clima organizacional, gestionando estrategias integrales para promover ambientes laborables saludables y colaborativos alineados a los valores institucionales. Sin más que añadir, le damos una calurosa bienvenida a Zuli Palomino. Ahí estaba esperando los aplausos, pero había que es virtual. Mentira, buenos días, ¿cómo están? Gracias Jorge por la presentación. Como lo mencionó, mi nombre es Zuli Palomino Tomás y bueno, actualmente me desempeño en el cargo de especialista en cultura y clima organizacional para el sector público acá en el Perú, por si tenemos a alguien de otro país. Estoy muy contenta, muy agradecida de volver a FEPSI, aunque sea por un día. Fui coordinadora de GTH, Gestión del Talento Humano en FEPSI, también por bastante tiempo y para mí es bastante gratificante ver por ahí bastantes nombres conocidos. No veo las caritas porque están con las cámaras apagadas. Espero que las puedan prender en el transcurso de la ponencia o cuando los haga participar. Y bueno, básicamente eso. Eh, Hoy día les traigo un tema en el cual yo también me vengo desempeñando como parte de mi trabajo diario como especialista, que es, si bien es el proceso de inducción como tal, vengo de una trayectoria en la privada que me ha permitido ser parte de procesos de onboarding también. Entonces vamos a ver un poquito ahí las diferencias, vamos a ir conociendo un poco cómo lo trabajo actualmente también yo para darle por ahí las herramientas, si alguien quiere desempeñarse como psicólogo organizacional en esto, es muy bonito, es muy gratificante. A mí me encanta lo que hago. Y bueno, por eso les traigo esta ponencia, más allá de la bienvenida, cómo el onboarding transforma la experiencia laboral. Comentarles que soy una persona bastante dinámica, me río un montón, sonrío un montón, así que por ahí si me ven así. Es porque soy una persona que está muy acostumbrada a las ponencias presenciales, entonces soy mucho de moverme, de sentir. Y nada, espero que adquieran mucho conocimiento y les guste mucho esta ponencia el día de hoy. Vamos a empezar. Primero, quiero conocerlos un poquito, quiero saber de ustedes, quiero que si puedan abrir el micrófono lo abran, si pueden escribir, escriban. Quiero conocerlos un poquito y saber si es que recuerdan su primer día de trabajo en la empresa donde están o donde estuvieron antes, si es que actualmente no se encuentran laborando. ¿Cómo se sintieron en este primer día de trabajo? Pueden tipearlo, alguien puede abrir el micrófono, pueden levantar la mano, no se peleen. Quiero saber cómo se sintieron en su primer día en este nuevo trabajo, todo nuevo, compañeros nuevos, escenarios nuevos. ¿Cómo se sintieron? Pueden escribirlo, pero también pueden levantarme la manito para poder participar.
Cassandra, claro que sí, si me puedes activar tu micrófono y tu cámara, yo más que feliz. Ay, disculpe, lo que pasa es que como estoy haciendo mil cosas, no sé si No te preocupes, pero ya cuéntame, ¿cómo te sentiste en este primer día de trabajo? bueno, ante todo, antes que nada, buenos días, señorita Zuli. Bueno, ahora último, estoy ahorita haciendo mis prácticas en una empresa que es una consultora de reclutamiento y selección de personal especializada en perfiles TI. Entonces, Mm, bueno, sí, antes que nada, ahí el personal es joven, eh, mayormente somos practicantes, somos de diferentes universidades y para mí en esta nueva empresa o nuevo, bueno, empezar así como practicante ha sido algo nuevo en el sentido de que son, ¿cómo podría decirlo? Ellos tienen una organización que es horizontal, entonces todos son tratados por igual y para mí es algo nuevo porque anteriormente he elaborado en empresas que son verticales y todos son señor, señora, buenos días, ¿no? Cositas como esas que aquí en IDM no, pues básicamente es saludar con un abrazo, siempre llegan con esa actitud muy positiva. Para mí me costó un poquito no decirle señora al gerente general, cuando me decían, no, no es nada de señor, por su nombre, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo nuevo y que estoy aprendiendo a adaptarme. Bueno, yo ya tengo 31 años, es mi segunda carrera y pues es algo nuevo para mí, ¿no? Siempre he tratado de señor, de usted a todas las personas y eso me parece muy interesante que ahora pues como psicóloga o futura psicóloga, mejor dicho, tengo que adaptarme a esos cambios, ¿no? qué lindo, Cassandra, y qué bonito que hayas pasado de un ambiente de repente no tan direccional a un ambiente donde de repente hay más calidad, más empatía. Así que qué lindo que tu primer día haya sido así, en este nuevo trabajo donde estás. Mariel, te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Un poquito bajo, pero te escucho igual. Ya, genial. A ver, Ahí te escucho súper. ya sí, puedo prender mi cámara si ya estoy acá. Ay, genial. Menos mal todavía no empiezan mis clases, así que como que fresh los sábados. Bueno, de hecho, yo, yo hace una semana, sí, una semana, el viernes pasado, ingresé como practicante de recursos humanos a una empresa. Y, o sea, justo por el tema del primer día, estaba súper nerviosa, o sea, súper, súper, súper nerviosa. Es como que yo caminaba y mientras más me acercaba al lugar, era como que ya, es como que dije, ahorita voy a colapsar porque tenía muchos nervios. Pero de hecho, o sea, desde que ingresé, el primer, o sea, incluso el vigilante conmigo me dijo, hola, y yo como que hola, le dije, y de hecho me dijo como que, ¿cuál es tu nombre? Porque creo que él había estado de vacaciones y no me había visto como que antes. Entonces como que me había preguntado cuál era mi nombre y yo dije como que, ay, es mi primer día. Y como que, ah, bienvenida, ¿no? Y me llevó a salita de espera para que mi líder se acerque. Entonces ya cuando, o sea, me hicieron firmar lo de los convenios y demás, luego me presentaron por como que todas las partes de la empresa, con todos los practicantes, con todos los líderes. Y pues creo que eso al final, o sea, los nervios que yo tenía al inicio, como que eso hizo que me sienta mejor. Y ya cuando fui a como que mi espacio, mi lugar de trabajo, tenían como que mi laptop, mi tomatodo, mi lapicero, mi cuadernito, y creo que esas cosas hicieron que como que me sienta mucho más recibida, ¿no? Es como que dije como que qué lindo porque es como que sentí más como que el cariño detrás, ¿no? Como que el esfuerzo que le han puesto, porque al final, de una u otra forma, el darte un tiempo para poner como que esos detalles, acomodar, que todo, o sea, salga bien la bolsita del mismo trabajo y todo. Entonces creo que eso hizo que me sienta bien y al final que diga como que no, está bien, tengo que incluso dar más de lo que siempre estoy acostumbrada. Entonces como que eso me impulsa bastante, bueno. Entonces creo que algo así fue mi primer día de trabajo. Súper, Mariel. Me encanta escuchar
nuevas y buenas experiencias que están teniendo, porque siento que las empresas o la mayoría de entidades o donde desean trabajar se están concientizando sobre el proceso del primer día para el colaborador, que es súper importante. Es súper importante sentirnos con una motivación y un sentido de pertenencia que no va a ser tan amplio desde el primer día, claro está, pero sí sentirnos parte de repente desde un primer tacto, ¿no? De repente un hola, ¿cómo estás? Del equipo, del jefe. Entonces, por aquí en el chat están poniendo experiencias también, que voy a leer, porque solo son dos, así que las voy a leer para ver. Grecia pone que se sintió perdida, aunque le dieron inducción y capacitación, fue mucha información de una, y trató de hacer cosas, pero no tenía guía. Eso pasa en bastantes ocasiones también, de hecho, más de lo que a mí me gustaría decir, yo siento que lo he visto en bastantes compañeras, en bastantes colegas, en bastantes personas que les he preguntado esto, ¿qué tal su primer día? Creo que esa sensación de estar perdidos la hemos vivido, aunque sea todos, alguna vez en nuestra vida, en alguna, en alguna primera chamba, en algún primer trabajo. Entonces, Grecia es totalmente normal. Espero que ya te sientas mejor en cuanto a tu trabajo, ya te sientas más adaptada. Amanda pone, comenzó a los 18 años en una escuela como profesional y se sentía nerviosa, feliz por comenzar una etapa nueva en su vida. Y fue un reto porque al ser tan joven pensaban que por su falta de experiencia sería un obstáculo para ella y no creían en ella. Pero apenas la conocieron, se ganó el respeto de todos sus compañeros. Qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Amanda, porque sí, de hecho la mayoría de nuestros trabajos son cuando nosotros somos muy jóvenes y creo que sí, la percepción de varias personas mayores, porque me ha tocado, no de todos, ojo, no estoy generalizando, es que al ser tan chiquitos recién como que estamos aprendiendo, pero luego ven que como jóvenes tenemos las ganas, tenemos la actitud y la aptitud de poder hacer cosas y creo que la percepción va cambiando. Entonces, súper, qué bueno que te conocieron y vieron que eras un perfil totalmente diferente al que se imaginaban. Paola, te escucho. Sí, bueno, rápido solamente para decirlo en mi caso, yo también empecé desde pequeña como siendo vendedora, en una veterinaria y después he pasado por trabajos que nada que ver con la carrera que estudio, mesera, lavaplatos, este, bueno, y da igual, vendedora, estar en como secretaria. Entonces, lo interesante de todos estos ámbitos, al menos yo rescato que a veces no hay sistemas tal cual en todo el Perú, la verdad. Puede ser en buenas empresas o en lugares que, por ejemplo, reclutan gente que tienen parte de la conciencia del onboarding, pero en muchas empresas de Perú realmente no existe esto, sino más bien es como tú entras y a ver cómo te desenvuelves en la cancha, cómo vas aprendiendo. Y a mí lo que más me ha gustado es encontrarme con compañeros que a pesar de no tener este concepto en su mente, eran quienes me apoyaban. También estuve en una pizzería, trabajando en cocina, y ahí conocí a un chico que era sobre todo muy, muy bueno ayudándote cuando cometías errores. Decían, no te preocupes, vamos a buscar la manera de resolver esto que pasó con la pizza, o lo vamos a vender más tarde. Y los compañeros considero que son una parte muy importante, pero además ellos son el reflejo de lo que tenemos arriba como líderes o como personas que capacitan respecto a esto. Entonces, bueno, eso es sobre mi experiencia de trabajos. Súper, Paola, y me quedo con lo que has dicho. Hay muchas empresas en Perú que de repente no incursionan en el mundo de GTH o no conocen del proceso de onboarding o son empresas reclutadoras. Suele ser el proceso de inducción o el primer día de trabajo un poco así, ¿no? Porque no hay esa conciencia, no hay como esa, em, no hay como ese conocimiento sobre cómo hacer de repente un proceso de onboarding bien estructurado al nuevo personal. Y es por eso que yo vengo a concientizar un poco para que ustedes, como futuros psicólogos organizacionales, si se quieren desempeñar en esto, den sus ideas, propónganlas y bueno, traten de cambiar un poco este chip que cuesta, que es difícil, pero ahorita más adelante les voy a mostrar que puede ser muy difícil, pero no imposible. Les voy a mostrar por qué. Así que bueno, siguiente, me gustó haberlos escuchado, ver, conversar un poco. Acá les dejo una frase para iniciar, yo soy bastante así motivadora, inspiradora, así que el primer día en un trabajo no solo es el inicio de un contrato, es el inicio de una historia y el onboarding es la pluma con la que la historia se escribe. Ahí se movió un poquito, pero yo me acuerdo de la frase, así que la seguí. Y el onboarding es la pluma con la que la historia se escribe. Así que siguiente, porfa.
Perfecto, y para iniciar quiero dar un breve concepto de lo que es el onboarding para quienes de repente no lo tienen tan claro, si saben qué es, se están confundiendo con lo que es una inducción general. Entonces, el onboarding, si bien es una palabra que está claramente en inglés, acá les voy a dar el concepto como tal. Este es un proceso de incorporación que las empresas desarrollan para darle la bienvenida a los colaboradores e integrar a las personas que recién están siendo empleadas en este nuevo equipo, ¿no? Y bueno, a través del cual se conoce la cultura y los valores de la empresa, se alinea con los objetivos de la organización, es decir, muestro los objetivos estratégicos, los objetivos que tengo alrededor del año y en cara a los próximos 5 años, porque la mayoría de empresas lo manejan así. Se entiende claramente cuál es el rol que va a desempeñar la persona que está ingresando o es la idea que se le dé, cuál va a ser claramente el rol que va a desempeñar a lo largo de su trayectoria en esa empresa o en esa organización. Lo ideal es que se pueda dar. Y es empezar a crear lazos con los compañeros, ya que la mayoría de procesos de onboarding, en realidad todos los procesos de onboarding deben de tener un buddy o un mentor o alguien que esté ahí para poder capacitar al personal nuevo, para poder enseñarles y para poder ser como un guía o un mentor básicamente, ¿no? Que ya lo mencioné de esta persona nueva que está ingresando, ¿no? Entonces, básicamente el onboarding es hacer que el personal nuevo se familiarice con la cultura y con las personas que forman parte de esta corporación, de esta empresa, de esta entidad, ¿no? Y conocer claramente el rol que va a desempeñar y cómo esto va a hacer que conecte con el equipo. Siguiente, por favor. Entonces, estas son las 4 Cs que debe incluir un buen proceso de onboarding. Tiene que tener cumplimiento, es decir, explicar a los nuevos empleados, a los nuevos colaboradores, las políticas básicas de la empresa. Sí o sí tienen que tener el RIS, tienen que tener la normativa, tienen que conocer las normas de la entidad o de la empresa o de la organización donde se desempeñan, porque es muy importante tener la normativa clara para no poner en riesgo a futuro nuestro cargo. Tener claridad. Es decir, asegurarse de que los empleados conozcan sus responsabilidades y sepan cómo cumplir correctamente la función que tienen que desempeñar en la empresa. Pasa que muchas veces tenemos un primer día y no desde el primer día nos dicen qué funciones vamos a cumplir netamente cuando no debería ser así. Por todo lo contrario, creo que ya deberíamos ir a nuestro primer día teniendo una noción de cuáles son nuestras funciones para que desde el primer día no estemos sentados viendo la máquina sin saber qué hacer o poniéndonos a leer. Me ha tocado que en varias empresas el primer día me han puesto a leer como hojas y hojas y hojas y es como, ok, y en otras empresas muy buenas, por todo el contrario, me han hecho la inducción digitalizada desde el primer día, me han puesto un mentor a mi costado y me han hecho trabajar desde el primer día, lo cual también agradezco porque tenía un poco y absorbí un poco de varias experiencias. Cultura también, que es otra C muy importante y que a mí me gusta mucho, que es explicar a la organización, formal e informalmente, eh, el proceso de onboarding. Explicar todo el proceso de onboarding eh, cómo la organización se maneja en cuanto a tema de cultura. Y conexión, construir relaciones con los compañeros de trabajo y sentirse parte del equipo. Estas son las 4 Cs que debe incluir un buen proceso de onboarding que les recomiendo que la tomen en cuenta para ver si de repente ustedes han pasado por un buen proceso o de repente por ahí falta alguna de estas C. De hecho, lo que más creo yo que es importante es poder tener una conexión, de repente no la mejor desde el primer día, pero sí, como lo dije antes, una motivación y un sentido de pertenencia hacia la empresa a la cual tú estás ingresando, ¿no? Creo que a todos nos gusta poder sentir que tenemos a alguien que nos está dando una bienvenida cálida, no solo a una empresa, creo que a cualquier lugar nuevo al que vamos, ya sea una fiesta con amigos, practicar un nuevo deporte. Creo que siempre el ser humano busca un grupo de repente de pertenencia para poder sentirse cálido y en confianza en ese lugar. Entonces, es lo mismo cuando ingresamos a una empresa, buscamos esa conexión, que esa conexión sea clara y sobre todo que nos haga sentir que estamos formando parte de, así sea un inicio, porque eso nos va a dar cara a sentirnos más confiados en los siguientes días y en los próximos días que van a venir en este proceso de onboarding. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos algo que también les dije hace un momento, que es la inducción versus el onboarding.
Sí, varias empresas, creo que todavía en Perú, como lo mencionó Paola en su momento, hacen inducción, más no hacen onboarding. Entonces, acá tengo las diferencias para poder mencionárselas y para que sepan por dónde va. A ver, la inducción, ¿qué es? Esta inducción se centra en la parte operativa, en la parte técnica del proceso de incorporación del nuevo personal. Se realiza de forma muy puntual y además también busca familiarizar a las personas, a los colaboradores nuevos, con los procesos de la compañía, con los diferentes procesos que tiene la compañía o la empresa. También, en muchos casos, no en todos, incluye un manual de bienvenida, firma de un montón de documentos, porque es lo que hace la mayoría el primer día, firmamos y firmamos un montón de documentos, la entrega de materiales de trabajo, lapiceros, bueno, útiles de oficina, y la explicación de la materia en normativas laborales, que es lo que le dije, las reglas, este es el RIS, esto es lo que se puede y no se puede hacer dentro de la organización. Eso es básicamente lo que incluye un proceso de inducción. Te alinean con toda la normativa, con todo lo de la empresa, más no mucho se centran en hacer un seguimiento de ti como persona. Entonces, de repente por ahí la inducción puede no ser tan humanizada como sí lo es el onboarding, porque se centran más en papeleos, en hacerte conocer lo que es importante para la corporación, más no para ti como persona en muchas ocasiones. A diferencia del onboarding, que es un proceso que se desarrolla paulatinamente y en mucha más profundidad que la inducción. Puede durar varias semanas, incluso puede durar meses, puede durar entre 2, 3 meses. Y el objetivo del onboarding es garantizar que que toda persona nueva, que todo colaborador nuevo que se incorpora a esta empresa comprenda sus funciones, que es lo que les mencionaba hace un rato, y el impacto que estas funciones tienen en la compañía. Eres tú como persona dentro de la compañía. No es tanto la empresa, no es tanto la compañía, sino eres ya tú como persona formando parte del equipo que hace que funcione la empresa. Y también que se adapte, o sea, busca en este proceso de onboarding que la persona nueva se adapte plenamente en el equipo de trabajo, se sienta en confianza, se sienta bien, se siente integrado. Y entra en contacto también en este sentirse integrado con la cultura de la organización, con los valores, con los objetivos, con cuál es la cultura que de repente están manejando en esta nueva empresa, para yo poder adaptarme a ella y para poder conocerla. ¿Sí? Entonces eso es un poco ahí las diferencias entre ambos puntos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los tipos de onboarding, que de hecho son tres, los cuales también yo he podido pertenecer ahí entre los tres. He tenido estos tres tipos de onboarding en mi vida laboral. Y primero tenemos el que es on-site, que es el método más convencional, de hecho ahora que tenemos. Y que bueno, se daba mucho más antes de pandemia que después, porque después la pandemia todo lo digitalizó. Pero el on-site es básicamente una incorporación presencial del colaborador o la persona que está ingresando a la empresa nueva. Es una incorporación presencial al puesto de trabajo. Y también va acompañada de información y de herramientas digitales, ya sea, bueno, una PowerPoint con todo el conocimiento, con todo lo que tiene que saber de la empresa, y bueno, de repente eh, material documental sobre todo lo que tiene que hacer, cuáles van a ser sus funciones, pero también es un tipo de onboarding presencial que se da con un mentor, con un buddy al lado, para que pueda ir guiando a la persona en todo este proceso, no solo desde el primer día, sino hasta en el proceso de adaptación, que como les digo, puede durar semanas o incluso meses. Entonces, es tener a la persona a tu costado presencialmente guiándote. Y si bien en el otro, que también les voy a comentar, que es en el semi-on-site, este de acá combina un poco de presencialidad con virtualidad. También es un método que de hecho se utiliza mucho a raíz, después de la pandemia, es un método que se ha utilizado bastante. Y acá, ¿qué se busca dar? Se da información previa, días previos a que llegue la persona a incorporarse a esta nueva empresa. Y lo que se busca es que las personas ya sepan acerca
van a hacer dentro de la organización, ya sepan las funciones, sepan los objetivos estratégicos, sepan los valores, la cultura, a través de una presentación previa que se le envía al colaborador para que la pueda ir revisando. No sé si han visto que en varias, o sea, si es que han pasado por algún proceso de estos, que te mandan como a tu correo o tienen, incluso ellos tienen un aula virtual, varias empresas ya manejan su propia aula virtual, su propio classroom, donde te ponen videos para que tú te vayas familiarizando con la cultura, para que te vayas familiarizando y conociendo un poco acerca de la empresa, acerca de la compañía y acerca de tus funciones. Ese es el semi-on-site. Y ya cuando estás en la presencialidad, te hacen un onboarding un poco más específico, es decir, te presentan a tus compañeros ya presencialmente, tu sitio de trabajo, te reúnes con el gerente, con el jefe, con quién va a ser, con quienes van a ser tus compañeros directos. Entonces, esta modalidad se contempla como en un conocimiento previo de herramientas digitales y también de procesos presenciales. Entonces, junta un poco lo mejor de los dos y en verdad es un proceso que a mí me gusta mucho porque siento que te mandan información previa, ya te hacen ir a tu primer día presencial, que es el que uno de repente se siente un poco más nervioso en la presencialidad, para que ya vayas empapado de repente lo que en la presencialidad solo van a hacer, solo van a confirmar o van a ya presentarte más al equipo para que ya entres más en confianza. Y por último tenemos el onboarding que es netamente digital, bueno, o remoto. Eh, este es el proceso que está digitalizado por completo. ¿Sí? Entonces, no tienes la necesidad de acudir para nada presencialmente a la empresa para adquirir todo el conocimiento necesario sobre el desempeño de tareas, sobre la cultura, sobre los valores, sino aquí sí está todo 100% digitalizado. Es decir, en el Classroom o en esta aula virtual que les comenté, ellos ya suben todos los videos o todo lo que quieren que tú realices para este proceso de inducción, que puede tardar 2 horas, 3 horas o incluso semanas, porque son varios, como varios cubículos que tú tienes que pasar, donde incluso muchas corporaciones lo que hacen es poner mini tests para que tú vayas completando y así ellos sepan que tú sí has pasado por este proceso de inducción digital. Y básicamente lo que haces es comunicarte con tu mentor por manera digital, también por videollamadas, por videoconferencias, donde él también te va guiando en todo el proceso, pero de una manera digitalizada. No vas a oficina para nada. Y esto suele pasar en realidad con los trabajos que son remotos al 100% o cuando sueles trabajar en una empresa para otro país y bueno, de hecho tu mentor o tu buddy está en otro país, entonces te va haciendo el seguimiento. A mí me pasó una vez que yo trabajé en un lugar que era 100% remoto y mi mentor era de Estados Unidos. Entonces, de hecho, todas nuestras reuniones y trabajábamos en conjunto, o sea, yo tenía la cámara prendida todo el día con él, y si tenía alguna duda, si tenía alguna pregunta, se le hacía saber. Había mucha comunicación, de hecho, por correos, por WhatsApps, por mensajes. De hecho, había bastante comunicación, así que sí hay manera de poder hacer el onboarding de manera digital y que salga bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos del onboarding? Perdón. Aquí tenemos que los principales objetivos del onboarding como primer objetivo es reducir la incertidumbre. ¿A qué me refiero con reducir la incertidumbre? Los primeros días suelen ser un mar de dudas o tenemos muchas dudas como colaboradores nuevos. Entonces, lo que el onboarding debe de ofrecernos es una completa orientación sobre nuestro rol, sobre los roles que vamos a desempeñar, las responsabilidades y las expectativas que nosotros tenemos, también poder saldarlas en este proceso de onboarding. Entonces, también tenemos que tener un punto claro de comunicación ante cualquier consulta que pueda sugerir. Y para eso tenemos que tener comunicación ya sea con nuestro contacto directo o con nuestro mentor, para que puedan saldar todas nuestras dudas, porque nosotros somos un mar de dudas en el primer día. Solemos tener muchas preguntas, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, cuáles son mis funciones. Entonces, los principales objetivos del onboarding es reducir la incertidumbre. También tenemos como segundo objetivo asegurar el encaje cultural. ¿Sí? Las nuevas incorporaciones, los nuevos colaboradores deben conocer, como ya lo he mencionado, los valores, la misión, la visión de la empresa, haciendo que se identifiquen desde el primer día con estos, para que en el proceso que sigue se adapten satisfactoriamente en la empresa. Así yo sé cuál es mi misión, cuál es mi visión y hacia dónde voy. Tener el norte claro, saber hacia dónde estoy yendo para poder desempeñar mis funciones en base a ello, en base a los objetivos y en base a la misión y visión que tiene la empresa para no salirme un poco de ellos. Eso es asegurar el encaje cultural.
También tenemos que tener claridad en el rol, es decir, eh, poder saber cuál es el rol y el puesto del trabajo, ¿sí? En este caso, el nuevo colaborador debe tener claro las funciones, las responsabilidades que debe de ejercer a lo largo de su desempeño laboral y lo que la empresa en este caso está esperando de nosotros, qué es lo que están esperando, cuáles son los KPIs que va a manejar, cuál es la gestión del rendimiento que va a manejar hacia las funciones y hacia las responsabilidades que yo tengo. También debemos de tener acceso al organigrama, quién está de repente en un puesto por encima de mí, quiénes están por debajo de mí, si es que tengo cargos, si es que tengo personal a cargo o no, si es que alguien está a mi cargo. Entonces, tenemos que tener claro todo este concepto de cuáles son nuestras tareas y a quién vamos a reportar las mismas tareas. Y si es que alguien nos tendrá que reportar a nosotros también su tarea, de eso también se encarga el onboarding, de poder tener este panorama claro sobre el organigrama. También se trata de fomentar la conexión con el equipo, desde el día uno, como lo vengo mencionando. Es importante que las empresas y que las personas recién llegadas se sientan integradas a estas empresas. Es importante que las empresas hagan sentir a las personas que recién van a ser eh, recibidas, que recién se van a incorporar, bien integradas y acompañadas en todo este proceso de incorporación por sus compañeros de trabajo. Em, eso hace sentir la motivación y el sentido de pertenencia y que yo como persona nueva me sienta acogida a la empresa. También debe de fomentarse el aprendizaje desde el inicio. Es decir, se deben de aportar como empresa recursos y herramientas para que favorezcan el desempeño y ayude a que las personas nuevas adquieran nuevos conocimientos y nuevas habilidades para poder desenvolverse en su posición. Es decir, darle todos los papers, darle toda la información necesaria para que para que podamos en este caso estudiarla para que podamos tenerla a la mano y poder, en este caso, aprender de todo lo nuevo de nuestra función, de nuestro puesto, de la empresa y así sentirnos un poco más cómodos. Pero es la empresa quien debe facilitarte, en este caso, todo este conocimiento, todo debe de darte facilidades para poder tener todas estas nuevas habilidades y conocimientos. Y por último, generar retroalimentación activa, el feedback, que es dar y recibir retroalimentación durante todo el proceso de integración y permite durante el proceso de onboarding destacar las mejoras que pueden haber e incentivar y motivar de repente las buenas prácticas que están habiendo durante este proceso de onboarding, ¿no? Y así también eso motiva al nuevo talento y se ve como si es que el onboarding realmente está dando frutos o de repente tenemos que mejorar algo dentro de este proceso como empresa. Siguiente, por favor. Entonces, aquí yo puse camino al éxito en nuestro proceso, que es básicamente cómo realizar un onboarding exitoso. Lo dividí en cuatro por si es que ustedes en algún momento se llegan a hacer cargo de este proceso para que lo tengan en cuenta y sepan cómo empezar a ustedes mismos a poder diseñar el proceso de onboarding de una manera exitosa. Ahí está. Como primer paso es diseñar el proceso. ¿Y qué es diseñar el proceso? Básicamente engloba la identificación de los objetivos y los hitos que son claves en las primeras semanas o meses y también así como toda la generación de los materiales y recursos que van a favorecer la adaptación a la empresa. Entonces, las diapositivas, la presentación, la cajita de bienvenida, todas las herramientas que nos van a facilitar que el colaborador se sienta bien al ingresar a la empresa. Y también en todo este proceso, en todo esto de diseñar el proceso, se incluye la inclusión de una figura del mentor. Es decir, tener en cuenta y tener claro desde antes de que ingrese la persona, quién va a ser su mentor, quién va a ser el buddy que se encargue de esta persona a lo largo del camino del proceso del onboarding, ¿no? Que básicamente es el compañero asignado que durante todo el proceso de onboarding va a estar pendiente del nuevo colaborador, va a poder absolver sus dudas sobre todas las dudas que tengamos al ser nuevos. Y bueno, este rol de mentor facilita la integración del nuevo miembro del equipo y a la organización, porque no lo único que hace no solo es empapar a la persona de los diferentes procesos que puede tener la empresa, sino también de abrirle paso y de abrirle un camino a integrarlo al equipo de trabajo, ¿no? De presentarlo al equipo de trabajo, de decirle de repente si es que es un trabajo presencial, dónde está ubicado qué, dónde puede almorzar, dónde puede servirse agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que
se facilite mucho más todo este proceso a lo largo del camino. Entonces tenemos que ya tener diseñado un diseñamiento previo al proceso, entonces tenemos que ya tener diseñado todo esto antes que la persona nueva ingrese. Luego, planificar la jornada. Aquí, desde el primer día, se requiere una atención especial y debe incluir una bienvenida personalizada a las personas que ingresen a la empresa. Entonces, ¿qué debe de incluir? Presentaciones directas con el equipo y otros departamentos que de repente estén vinculados al proceso que esta persona nueva va a cumplir. Un recorrido por las instalaciones de la empresa, si como lo mencioné previamente, la incorporación es presencial, ¿no? O un demo de las herramientas presenciales a seguir, ya sea Meet, Teams, si es que es remoto. Es decir, una demostración de todas las herramientas virtuales que utilizamos para trabajar, si es que el onboarding se va a dar de forma remota. Si es presencial, si es mostrar el lugar de trabajo, hacerle un recorrido por toda la empresa. Y también hay que procurar proporcionar una agenda clara con las actividades que le esperan a la persona en su primera jornada de trabajo, con todas las actividades. Vas a tener mentoría de tal tema de tal hora a tal hora, tener una agenda clara, almuerzo de repente con el equipo de tal hora a tal hora, entonces tener una agenda clara para la persona que va a ingresar, ¿no? Hacer un cronograma, hacer una agenda básicamente para para estar más estructurados y guiarnos de ahí para poder darle la bienvenida a la persona nueva. La idea de esto es que la persona recibida se sienta bien y con una mayor tranquilidad al ver que de repente tenemos todo ya parametrado, ya tenemos planificada cuál va a ser la jornada y no esté como en la incertidumbre de, ok, ¿qué voy a hacer mi primer día? Y tenerlo sentado viendo la máquina, ¿no? Que creo que no es lo ideal. Incluso si es 100% remoto, tampoco lo ideal es estar con tu computadora desde tu casa o desde donde estés y no saber qué hacer porque nadie se pone en contacto contigo. Sí, como tercer punto tenemos ejecutar el programa. Y aquí es hora de poner en marcha todo el plan establecido, que ya lo hemos diseñado. Entonces, esta ejecución puede ser flexible y se puede ajustar a cada necesidad de cada colaborador nuevo. Entonces, pero sigue teniendo el mismo objetivo. Acá es asegurarnos nosotros de cumplir con los plazos establecidos y de proporcionarle al colaborador nuevo las capacitaciones necesarias y de poder atender cualquier duda que se genere durante todo este proceso. Entonces, todo el equipo implicado en este proceso de onboarding debe estar alineado para poder guiar a la nueva persona hacia la misma dirección. Es decir, todos los que estemos implicados en el proceso del onboarding debemos de tener claro cuál es nuestro plan estratégico para poder guiar a la persona y no de repente si yo digo papa, el otro va a decir camote, no. Entonces, es tener claro el camino y hacia dónde vamos para no confundir a la persona que está ingresando como nueva a la empresa. Y también, por último, que también es súper importante, es realizar un continuo seguimiento y evaluación de nuestro onboarding. Sí, muchas personas o muchas empresas, perdón, creen que el onboarding termina con el tercer punto, que es ejecutar el plan y ya. Y no, de hecho tiene que haber una retroalimentación, como se lo mencioné anteriormente. De hecho, tenemos que saber cuál es la percepción que tiene el nuevo talento, sobre todo sobre nuestro proceso de onboarding por el cual ha formado. Entonces, es indispensable realizar un seguimiento continuo para verificar si nuestro onboarding está siendo realmente efectivo y para poder aplicar mejorías si en este caso fuera necesario, ¿no? Entonces, es ir evaluando el progreso de la nueva persona y también recopilar su feedback y la del equipo que le ha hecho el onboarding para poder optimizar futuros procesos de incorporación, ver qué mejoramos, ver qué mantenemos y ver cómo lo seguimos desempeñando a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Esta es una parte muy importante que en verdad siento que se olvidan muchas empresas a la hora de aplicar onboarding, que es la comunicación interna. Este es un proceso que hace que el onboarding sea eficaz. Entonces, no podemos olvidarnos de la comunicación interna como tal, que es la comunicación que necesita el nuevo colaborador para poder integrarse rápido, para sentirse valorado y entienda la cultura de la organización. ¿Y cuáles son los beneficios de una buena comunicación interna? Que los puse ahí. Precisamente en el nuevo colaborador genera confianza y fomenta el feedback desde el inicio. Refuerza la cultura organizacional, optimiza el acceso a recursos y trámites y centraliza la información y noticias relevantes.
Es decir, al tener una buena comunicación interna, un buen de repente Classroom, una buena comunicación, un buen correo institucional, todo lo que fomente la comunicación interna, va a hacer que la motivación y el sentido de pertenencia del nuevo colaborador sea mayor, porque no solo está alguien presencialmente, sino también por la comunicación interna, por correo, por números, por el Classroom, también me están haciendo un seguimiento. Entonces, acá les puse ejemplos de herramientas. Plataformas como portales del empleado facilitan actualizar y acceder a datos personales, gestionar permisos, ausencias y vacaciones, consultar nóminas y certificados y recibir notificaciones y noticias corporativas importantes. Es decir, el tener una plataforma digitalizada facilita todo el proceso de onboarding porque así nosotros también sabemos, de repente podemos ver en la intranet de la empresa o del lugar, de repente la misión y visión, por si nos la olvidamos dentro de nuestro proceso de onboarding. Entonces hacemos clic y ahí la tenemos. Podemos tener comunicaciones importantes, correos importantes que nos lleguen a nuestro correo corporativo, ¿no? Tener un botón para poder gestionar vacaciones, permisos, licencias, también facilita mucho todo este proceso, porque así yo todo lo hago virtual y de repente a muchas personas que algunas les cuesta un poco de repente acercarse a sus jefes directos para poder solicitar vacaciones, etcétera. Esto facilita mucho más el poder generar el sentido de pertenencia y poder generar, realmente poder pedir las vacaciones por la plataforma virtual. Consultar nóminas y certificados, incluso nuestro contrato, porque todo ya está en nuestra intranet. Entonces, es muy importante incluir en nuestro proceso de onboarding también la comunicación interna y todo lo que ello conlleva. Siguiente, por favor. Entonces, acá también tenemos las ventajas del onboarding, que son cinco, puse cinco, de hecho hay más, pero yo las recopilé en cinco. Entonces, bueno, tenemos identificación con la nueva incorporación, de la nueva incorporación, perdón, con la empresa y sus valores, es decir, identificación con la empresa y sus valores. Un correcto proceso de onboarding, quiero que sepan que refuerza el compromiso laboral con la empresa, ya que la persona nueva se siente partícipe de la organización al saber, en este caso, los valores desde el día uno, los objetivos estratégicos a seguir. También tenemos, por otro lado, el balance positivo del proceso de selección. Si se hace un buen proceso de onboarding de manera ágil y eficiente, rápidamente se puede detectar si el proceso de selección y de contratación de esta persona, de este candidato, ha sido una buena elección. Es decir, si la persona incorporada es la correcta para el puesto de trabajo, porque en el onboarding tú también puedes identificar eso, si es que sí es el candidato ideal para el puesto que nosotros estábamos solicitando. También tenemos el refuerzo del employer branding. Mediante el proceso de onboarding se evidencia también cómo la empresa y su equipo trata a las personas nuevas. Y asimismo, cómo el proceso de nuevas incorporaciones influye en la fidelización del talento y en cómo éste se convierte o no en embajador de la marca. Entonces, hay un montón de refuerzo al employer branding a través del onboarding, porque así se va conociendo, es como un conocimiento de cómo influimos nosotros, cómo le agregamos un valor significativo a la marca de la empresa, siendo dueños del proceso de onboarding. Y también tenemos adaptación favorable, es decir, adaptación favorable de la nueva incorporación. Un buen onboarding facilita una rápida y efectiva integración de la persona que se incorpora a la empresa. Y con ello, ¿qué es lo que hace? Se vuelve más ágil y eficiente, o sea, el proceso se vuelve mucho más ágil y eficiente. Entonces, la empresa se produce una mayor incorporación, se produce una incorporación, de hecho, mucho más ágil y eficiente. Y también fomento de la productividad. Se consigue reducir el tiempo necesario para que el nuevo personal, para que la nueva persona alcance un rendimiento óptimo en su rol. Es decir, durante todo este proceso, proporcionarle herramientas y recursos de apoyo para poder fomentar precisamente la productividad del colaborador. Como dueños del proceso, lo que nosotros debemos hacer es fomentar la productividad a través de diferentes herramientas que puedan hacer a la nueva persona facilitarle todo este proceso y así pueda contribuir yo como nuevo colaborador de una forma más eficaz desde el principio. Siguiente, por favor. Ya que están, ¿qué errores comunes se deben de evitar durante el onboarding?
Entonces, falta de planificación. Es decir, improvisar no es una opción dentro de todo el proceso de onboarding. Es necesario planificar cada etapa para que se pueda garantizar la mejor experiencia posible. En este caso, contar con una descripción de puestos de trabajo, una relación de puestos de trabajo en el ámbito de la administración pública, y en el ámbito de la administración pública, de hecho, nosotros contamos con una relación de puestos de trabajo, porque eso va más en lo público, y de hecho nos guiamos mucho de una guía para poder ver todos los temas que se van a tocar del onboarding, bueno, de la inducción, porque la gestión pública se llama inducción, pero es fundamental que estos procesos permitan acortar las funciones y expectativas de vías de crecimiento de los nuevos perfiles incorporados. También, ¿qué tenemos que evitar en el onboarding? Demasiada información. Los primeros días hay que procurar no sobrecargar a la nueva persona con demasiada información. Yo creo que es mejor ir dando la información de manera dosificada e ir adaptándola de forma progresiva. También, otro error común, no hacer seguimiento. A diferencia de lo que se cree, porque el onboarding no es solo cosa de un día, sino que debe abarcar más tiempo para asegurar una correcta integración y nosotros mismos hacerles el seguimiento como dueños del proceso. Otro error, proceso muy corto. Un proceso de incorporación apresurado puede despertar varias dudas o dejar, en este caso, a la persona nueva con la sensación de estar poco preparado para desempeñar las funciones que le toquen, ¿no? Entonces, tenemos que invertir el tiempo necesario para dar lugar a una adaptación mucho más sólida y efectiva del nuevo colaborador. Y por último, falta de objetivos. Sin metas claras, es difícil saber si el onboarding está funcionando. Por ahí es importante tenerlas claras y marcarlas desde un inicio. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tengo una diferencia entre el onboarding privado y el onboarding público, porque como les dije, yo he trabajado en ambos sectores, en ambos, entonces tengo un poco de conocimiento acerca de ello. Entonces, la terminología y enfoque del privado, ¿cómo es? En el privado claramente es un onboarding, es un proceso integral que puede tardar semanas o meses, tiene alineación cultural, productividad y pertenencia. Mientras que en el público, les cuento para que tengan conocimiento, está basado en una guía de inducción de Servir. Servir es el ente rector de recursos humanos de las entidades públicas. Entonces es un poco más formal y más centrado y se centra más en estructura, en funciones, en normativa, en alineamientos que el privado. ¿Cuál es el marco normativo? En el privado es un poco más flexible, adaptado a cada empresa, mientras que en el público los contenidos son definidos ya por normativa, como les señalé, tanto la misión, la visión, las políticas, la ética, deberes, la normativa política, todo ya está mucho más definido en el público. Contenidos y experiencias. En el privado es un poco más creativo, hay más dinámicas, mentorías, storytellings, hay mucho más role-playing como gamificación, mientras que en el público es más formal e informativo. Duración y seguimiento. En el privado el seguimiento puede ser de 30, 60, 90 días, como les dije, máximo 3 meses, mientras que en el público generalmente solamente se da por sesiones iniciales. ¿Sí? Para que tengan un poco en claro la diferencia entre el privado y el público, cómo se viene manejando. Siguiente, por favor. Entonces, aquí yo les vengo a hablar en base a mi experiencia. Les dejo una frase ahí. Cuando sumas creatividad, compromiso y el respaldo de tu liderazgo, una simple inducción puede convertirse en la puerta de entrada de una cultura organizacional. Como yo les mencioné, yo trabajo actualmente en el sector público. Es decir, todo el proceso de inducción, porque se llama inducción en el público, no onboarding, está orientado a una guía. Como les mencioné, la guía de Servir, que es el ente rector de recursos humanos para la gestión pública. Es decir, nosotros tenemos esa guía y la tenemos que seguir al pie de la letra para no ser observados. Lo que yo he hecho a lo largo de desempeñarme en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como especialista de cultura y clima y también tener a cargo el proceso de inducción, es poder fomentar un poco algo de lo privado, es decir, llevar un poquito de lo privado, tratar de llevar un poquito de lo privado a lo público. Sí, entonces lo que hacemos en el ministerio básicamente es lo mismo que en un proceso de onboarding de una empresa privada, o por lo menos en esta entidad, y espero que ustedes como futuros gestores, si es que quieren empezar por el camino de la psicología organizacional, puedan llevar un poco de repente de esto, de creatividad, de ideas y de poder decirlas, porque lo peor que puede pasar es que nos digan que no.
pero hay que intentarlo, por lo menos lo intentamos. Entonces, el proceso que yo realizo sí es de inducción general. Nosotros tenemos dos procesos, inducción general e inducción específica, y realizamos ambos. Entonces, en una primera cara, desde el primer día, al servidor se le da un kit de bienvenida, precisamente con un montón de artículos comunicacionales para que se sienta bienvenido y con una motivación y sentido de pertenencia desde el día uno. Y de ahí lo invitamos a formar parte de nuestro proceso de inducción general. Y en verdad somos bastante adaptativos. Cuando por temas de hecho de gobierno tiene que haber paro o tenemos que trabajar desde la virtualidad, incluso hacemos la inducción de manera virtual. Y sí le hacemos un seguimiento porque he empezado a aplicar encuestas de seguimiento, encuestas de adaptación hacia los servidores, que ya llevan 3 meses para ver cómo se vienen sintiendo, cuál es su proceso y cuál es su nivel de adaptación. Hacemos dinámicas. De hecho, hace poco se sumó un grupo de practicantes bastante grande, entonces ahí cambia un poco el proceso de inducción, ahí se vuelve un poco más dinámico para de repente no aburrir con tanta información que tiene el sector público. Entonces, les dejo esta frase porque creo que de hecho hace un rato en un slide anterior les hice las diferencias del público y el privado, pero creo que nosotros, si apostamos, podemos dar ideas y bueno, como les comenté, lo peor que puede pasar es que nos digan que no, pero igual dar nuestras ideas y es por eso que puse ahí. Cuando sumas creatividad, compromiso y el respaldo de tu liderazgo, una simple inducción puede convertirse en la puerta de entrada a una gran cultura organizacional. Entonces, si bien no es un proceso de onboarding como tal, creo que lo que estamos haciendo ahora ya en más entidades públicas es tratar de transformar todo este proceso de inducción y en este caso, que está alineada a los componentes culturales. Entonces, bueno, ahí les dejé unas fotitos de lo que hago diariamente, llevando mis kits de bienvenida, las dinámicas que hago, cuando las inducciones son de manera virtual, porque nosotros normalmente las hacemos de forma presencial, pero cuando tenemos que adaptarnos también nos adaptamos y las hacemos de forma virtual. Entonces, es un poco de lo que hacemos en el día a día y cómo el proceso, vamos cambiando el proceso, ¿no? Que es lo que justo le comentaba a Pablo en un inicio, que me comentaba que en el Perú el primer día del trabajador, en la inducción, no se conoce tanto de cómo hacer un buen proceso de onboarding. Creo que si nosotros como futuros psicólogos organizacionales llevamos de nuestro conocimiento y de nuestras ideas a nuestros jefes, a donde vayamos a trabajar en un futuro, creo que podemos hacer un gran cambio. Y eso quiero hacer, incentivarlos a poder romper esquemas, a poder romper barreras y de repente por ahí preferir pedir perdón que pedir permiso. Entonces, en algunas ocasiones, nada más. Entonces, por ahí sí, mostrarse un poco creativos con los diferentes procesos que ustedes vayan a ejecutar de acá en un futuro. Yo creo que nada es imposible y bueno, yo puedo de repente por ahí transformar un poco el proceso de inducción que teníamos al inicio, que el que yo encontré y el que ahora estoy manejando. Entonces, siguiente. Antes de acabar, tengo un panel de manifestaciones. Les voy a compartir un Padlet de forma virtual porque yo creo mucho en el poder de la manifestación y en lo que todo lo que nosotros queremos escribirlo para que se cumpla. Entonces les voy a compartir un Padlet para que en este Padlet puedan escribir cómo quisieran o cómo sería en este caso su proceso de onboarding soñado. Entonces denme un segundo para poder compartirles el Padlet por el chat para poder compartirles el link. Ya está, ahí se los mandé. Me avisan si pueden entrar, por favor.
Ya, perfecto. Entonces, lo que quiero ahí, ya Daniela me comentó que sí pueden entrar, es que vayan escribiendo una manifestación y que decreten cómo quieren que sea su proceso de onboarding soñado en su primera experiencia o ya en su segunda, tercera experiencia, de repente de su trabajo soñado, ¿no? Cómo desean que sea su proceso de onboarding. Ahí los voy a estar leyendo, no lo voy a compartir porque son manifestaciones, pero igual los voy a estar leyendo para lo que pongan. Son 57 personas conectadas, 56 sacándome a mí, entonces ahí voy leyendo sus notitas. Por ahí de repente leo alguna sin decir nombre. Ahí están escribiendo, súper. Me encanta que estén manifestando. Pondría musiquita, pero no sé, ya no me queda mucho tiempo, creo. Estoy viendo el reloj. Por ahí Isaac se va a enojar. Me encanta. Gracias, Daniela, por compartir. Vayan manifestando su primer día soñado. Decrétenlo para que se cumpla. Debe esperar tener ahí mínimo 5 de las 56 personas. Me encanta, Grecia. Súper, me encanta. Quiero ver la manifestación de todos, ¿ah? La gran mayoría. También de los que he visto por ahí que están acá, que conozco. De Zach, de Jorge, de Samantha. Por ahí he visto varios nombres conocidos. Están manifestando harto, ¿ah? Me encanta. Bueno, entonces mientras van manifestando, voy a hacer como una reflexión final. Y es que, de hecho, nosotros como futuros gestores, bueno, ustedes como futuros gestores de este proceso, lo que tienen que meterse en la cabeza es poder planificar un buen proceso de onboarding hacia los nuevos colaboradores, ponerse en el lugar de cómo les hubiera gustado que sea su primer día para poder llevar lo mismo y así ir cambiando la cultura de la organización o de la empresa donde estén. No hay imposibles, trabajes en el privado, trabajes en el público, tú da tus ideas, tú plantealas, tú planifica y planifica todo un buen proceso de onboarding porque créanme que quien se siente bien desde el día uno, a la larga el desempeño laboral es muchísimo mejor y el rendimiento e incluso la respuesta y el valor agregado que le agregas a la empresa es mucho mejor. Actualmente, desde el día uno, tuve la suerte yo de sentirme bien en donde me encuentro laborando actualmente, pero sí vi de repente muchos cambios que poder hacer en mi proceso de inducción. Que es totalmente diferente, como les digo, en el estado se llama inducción general. Entonces, vi muchos cambios y me traje un poquito de la privada a la pública con un apoyo de un liderazgo muy efectivo que me dio cabida a poder hacer estos cambios y poder traer de la privada a la pública siguiendo la normativa que se tiene que seguir, claro está, sin romper ninguna regla, pero igual poder traer un poquito de esto que yo ya había visto en la privada hacia la pública. Entonces, de repente, si ustedes entran a una empresa que ven que el proceso necesita ser reforzado, necesita ser mejorado, háganlo, den ideas, propongan cómo a ustedes les hubiera gustado que sea su primer día para que ustedes puedan incentivar desde ahí e ir fomentando esa cultura de un buen onboarding, no solo en esa empresa donde están ahora actualmente, sino en un futuro en todas, y así el Perú tenga más concientización de cómo hacer buenos procesos para que el colaborador desde el día uno se sienta feliz, se sienta parte y sienta que de repente ha encontrado un trabajo donde por fin es parte de realmente, más allá de un contrato, más allá de una firma.
Entonces, ahí voy a ir leyendo sus manifestaciones. Quiero darles las gracias por haberme escuchado. Espero que puedan haber aprendido un poco acerca de lo que les he mencionado el día de hoy. Así que gracias. Perfecto. Nuevamente, daré el agradecimiento a Suri, que también durante su presentación comentó que estuvo durante un tiempo trabajando aquí en FEPSI, dentro del voluntariado. Ya para comentarles un poco más acerca de esta siguiente etapa de la ponencia, estaremos pasando a la ronda de preguntas, en las cuales pueden participar a través del chat de la plataforma de Zoom, y estaremos leyendo sus preguntas para que puedan hacerlas el día de hoy. Igualmente, si es que desean participar a través de la llamada, pueden levantar la mano y les daremos pase. Creo que las están escribiendo. Me parece que tenemos Ay, una pregunta anterior hecha por Lily. ¿El ujú. proceso de onboarding cambia de acuerdo al tipo de puesto, ya sea practicante, operativo, administrativo o jefe, o es el mismo para todos? ¿Se pueden juntar a todos o debería ser divididos en grupos por tipos? Hola Lili, ¿cómo estás? De hecho, si bien en el proceso de onboarding sí hay partes que tienen que ser para todos por forma igual, ya sea la misión, la visión, los objetivos estratégicos de la empresa, eso sí es igual para todos. Lo que cambia dentro del proceso de onboarding es la mentoría según el puesto al cual te estás incorporando. Claramente, las funciones no son las mismas para un practicante, para de repente para alguien que va a ocupar una gerencia general, ¿no? Entonces, en lo que cambia, lo que sí se mantiene como tal e igual es el core, pero lo que cambia en este caso son las funciones, explicarle al nuevo ingreso cuáles van a ser las funciones que va a cumplir a lo largo de su desempeño laboral, ¿no? Entonces, sí tiene que ser un proceso de onboarding específico para cada puesto de trabajo. En cuanto a funciones específicas y se hace una inducción de manera específica y claramente para jefes o gerentes suele ser un proceso un poco más corto por tema de tiempos, pero igual del mismo modo se hace el seguimiento correspondiente. Y creo que había otra. Se pueden juntar a todos o pueden ser divididos en grupos por tipos. Se puede juntar a todos, de hecho sí, no, o sea, se puede juntar a todos, de repente si todos son practicantes se les puede juntar. De hecho, a mí yo considero que a los jefes, gerentes, puestos un poco más altos, sí se puede hacer este tipo de mostrarles lo que son los objetivos, la misión y la visión sí con todos, pero hacerle un seguimiento a sus funciones un poco más individualizadas, acercarnos a ellos y bueno, en este caso yo, a los que son jefes o bueno, directores, se llama donde trabajo, sí hago una inducción mucho más individualizada a cada uno de ellos por temas de tiempo. Entonces, eso ya lo maneja cada dueño de su proceso, como mejor vea el rendimiento de cada persona nuevo que ingresa. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es ¿qué tipos de encuestas se hacen para medir la adaptación a los 3 meses? Mira, de hecho, Lili, hay varias encuestas, que de hecho las encuentras incluso en internet. Hay bastantes encuestas de adaptación, pero lo que yo recomiendo mucho es que tú ajustes tu encuesta de adaptación según la empresa o el lugar donde estás trabajando. Creo que nadie conoce más, si eres dueño del proceso, el lugar que tú. Lo que yo hago es adaptar bastante mi encuesta de adaptación hacia la realidad actual del lugar donde estoy. Entonces, las preguntas pueden ser de acuerdo a tu proceso para poder recibir retroalimentación, para poder recibir feedback, acorde al lugar donde estás, ¿no? Entonces, sí hay bastantes encuestas de adaptación para mí, la adaptación de los 3 meses, pero creo que yo personalmente prefiero realizar yo misma las preguntas, porque una ya va conociendo alrededor de estos 3 meses y le estás haciendo el seguimiento correspondiente al servidor o bueno, al colaborador, las preguntas yo misma para ver de repente en qué es lo que podemos mejorar durante el proceso. Perfecto. En todo caso, ya no tenemos más preguntas por parte
de los participantes, ya estaríamos procediendo con el cierre de esta ponencia y de este primer día de la jornada de psicología organizacional. Nuevamente agradecemos a nuestra ponente, Zuli, por compartirnos sus valiosos conocimientos y experiencias tanto del sector privado como público con nosotros. Ya en ese momento estaremos dando pase al tema del registro de asistencia, en el cual a través del chat de Zoom se estará compartiendo el link de asistencia para que puedan completar junto a la palabra clave y puedan registrar con ello su participación para la jornada del día de hoy. En este caso, la palabra clave de esta ponencia es experiencia. Como ya bien saben, van a tener 10 minutos para poder completar su información junto a la palabra clave, que es experiencia, para que puedan confirmar su asistencia por el día de hoy. Sí, repetimos nuevamente que la palabra clave de esta ponencia es experiencia. Igualmente, para el cierre de la ponencia del día de hoy, nos vamos a tomar una foto grupal por el cierre del primer día de esta jornada. Igualmente, quedamos pendientes a cualquier duda. Sí, ahí volvemos a enviar el enlace. Ya en breves minutos ya estaremos nuevamente pendientes de las cámaras para tomar el cierre de este primer día de la jornada.
Perdón, una preguntita. ¿Ya nos tomaron las capturas? Disculpa, Paula, no te logramos escuchar. Quería saber si habían tomado las capturas. No, recién ya damos un último minuto para que puedan completar el formulario de asistencia y ya con ello estaremos tomando la foto del cierre del día de hoy. Igualmente, quienes aún se encuentran con nosotros en este último día, última ponencia de la jornada por el día de hoy, porque sabemos que el día de mañana aún tenemos más ponencias, pueden ir prendiendo sus cámaras ya con ello para que podamos tomar esta foto de cierre. Así que quienes nos están acompañando el día de hoy, por favor, les agradeceremos que puedan prender sus cámaras para poder tomar la foto de cierre. Listo. Ya cerramos con el formulario, pasaremos a tomar la foto del cierre por el día de hoy. Damos unos últimos segundos para que puedan prender sus cámaras y ya estaremos tomando la foto grupal. Damos un minuto más para que puedan prender sus cámaras. Ahí veo que la mayoría ya está prendiendo. Listo. Entonces, ya a la cuenta de 3 vamos a estar tomando la foto. Así que a la cuenta de 3, todo el mundo sonría. 1, 2, 3. Perfecto. Tomamos una foto más por las dudas en caso alguien no haya podido sonreír o le esté dificultando el internet. Ahora sí, atentos todo el mundo, la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Ahora ya alguna seña, un pulgar arriba con los dedos, algo, alguna... No, todavía no apaguen sus cámaras, por favor. Ya mucha formalidad. Ahora, like, algo, un dedito, una seña. Y ya con ello tomamos la última foto del día. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, a la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Nuevamente agradecerles por su asistencia al día de hoy, a este primer día de la jornada, y ya con ello nos estaríamos viendo el día de mañana para las siguientes ponencias. Igualmente, estén muy pendientes a través del chat de WhatsApp grupal que tenemos de la jornada para conocer un poco más acerca de las jornadas que el día de hoy, el día de mañana estaríamos viendo. Nuevamente, darle el agradecimiento a Zuli Palomino por acompañarnos en esta ponencia y eso vendría a ser todo por nuestra parte. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.